sobre los derechos humanos. Bueno, les presento al hermano Brian Bond. Hermano Brian Bond es un hermano cristiano y trabaja en Edmund Rice International en Suiza, junto también, bueno, conoce también al grupo de franciscanos que trabajan ahí, y el hermano Tino Constantín de Abreu es también un hermano cristiano que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos en Suiza, en Edmund Rice International también. Así que bienvenidos, espero que este webinar nos ayude un poco a reflexionar sobre los derechos humanos, la actualidad sobre los derechos humanos y algunas otras asuntos relacionados con ellos a nivel del mundo, particularmente en el Perú. Ok, voy a darle el pase al hermano Brian Bond. I give you the floor, brother Brian. Okay. Well, buenos dias. Thank you for the invitation to speak to you. I'm sorry I don't speak Spanish, but I hope we can manage with the assistance of Elma. Muy buenos días. Gracias por la invitación para conversar con ustedes. Lamento no hablar español, pero espero que podamos arreglarnos con el apoyo de Elmer. So questions can be put in the chat at any time. The chat box is at the bottom of the screen, and Elma will monitor the chat box and alert me to any questions. El hermano señala que se pueden hacer preguntas en el chat en cualquier momento y me pide a mí que esté echando un ojo al chat para avisar si hay en cualquier momento alguna pregunta que necesite una respuesta. So I will first explain what we mean by advocacy and how it is different to a charity response to injustice. En primer lugar, voy a explicar qué entendemos por defensoría y en qué se diferencia de una respuesta caritativa a la injusticia. Then I will say something about human rights, and finally something about the United Nations and the mechanisms that we engage with. So we'll start. Luego diré algo sobre los derechos humanos y por último voy a señalar algo sobre las Naciones Unidas y los mecanismos con los que nos estamos comprometiendo. So imagine that instead of having to attend this webinar, you have the day off and you decide to go and sit beside a river and read a book. Imagínense que en lugar de asistir a esta charla, ustedes tienen un día libre y deciden ir y sentarse al lado de un río y se ponen a leer un libro. But soon after settling down, you become aware of a small child in the river in danger of drowning. So naturally, you rush to the riverside to rescue the child. Pero poco después de sentarse cómodamente, ustedes se dan cuenta o te das cuenta de algo. Un niño pequeño en el río está corriendo el riesgo del peligro de ahogarse, así que naturalmente corres a la orilla del río para rescatar al niño. But no sooner have you placed the child safely on the riverbank when you see two more children in difficulty in the river. Pero tan pronto como colocas al niño a salvo en la orilla del río, ves a otros dos niños en apuros con peligro de ahogarse en el mismo río. But as soon as you pull those children out of the water, more children appear, and others see what is happening and come to join you. Pero en cuanto sacas a esos niños del agua, aparecen más niños. Otros ven lo que ocurre y vienen a unirse a ti para dar una mano en el asunto. But as fast as you pull children out of the water, more and more appear. Pero tan rápido como sacan niños del agua, empiezan a aparecer otros, más y más. Then, in the midst of all of this activity, a thought occurs to you. Maybe there is another way of responding to this situation. De repente, en medio de esta situación, en medio de esta actividad, se te ocurre un pensamiento, algo. Quizá haya otra forma de responder a esta situación. I will leave the people here to continue rescuing the children because that is important.
but I will go upstream and see why are these children ending up in the river in the first place, and maybe I can do something to prevent that. Dejaré que la gente aquí siga rescatando a los niños, eso es muy importante, pero iré río arriba y veré por qué estos niños terminan en el río en primer lugar y tal vez pueda hacer algo para evitarlo. So that story explains the difference between what we call a charity response, addressing the needs we see of people, like pulling the children out of the river. Esta historia explica la diferencia entre lo que podemos llamar una respuesta caritativa, atender las necesidades que vemos de la gente como sacar niños del río, and a justice or an advocacy response, which asks why and addresses the underlying causes that are responsible for creating the need in the first place. y una respuesta de justicia o de defensoría que pregunta por qué y aborda las causas subyacentes que son responsables de crear esta necesidad en primer lugar. So charity involves the opening of one's heart in compassion to another, which then finds expression in service, responding to the needs of the other. La caridad consiste en primer lugar en abrir el corazón al otro con compasión, lo que se podría traducir en servicio, responder a las necesidades del otro. And justice is about fairness and right relationships. Advocacy challenges the causes and the effects of injustice, abuse, and oppression. It involves the promotion of justice. La justicia, por el otro lado, tiene que ver con la equidad y con las relaciones justas. La defensoría cuestiona las causas y los efectos de la injusticia, el abuso y la opresión. Esto implica la promoción de la justicia. My experience of working in schools in Australia was that we were very good at charity, but not so good at teaching students to challenge injustice in society and the world. Mi experiencia cuando trabajé en colegios en Australia era que los colegios son muy buenos en cuestiones de caridad, pero no tan buenos en enseñar a los estudiantes a desafiar injusticias en la sociedad y en el mundo. Okay, I'm now going to share my screen. Voy a compartir mi diapositiva. I hope, can you see that? Yes. We don't have a full screen. Okay. Yeah, we need that. We can see your PowerPoint, but not your full screen. Okay. Yeah, now we can see that, yeah. Okay. So this first slide just says that charity provides direct services like food, clothing, and shelter. Justice is about social change, and it promotes social change in institutions or political structures. En resumen, se puede señalar que la caridad es igual al servicio social. La caridad presta servicios directos como alimentación, vestimenta, alojamiento. En cambio, la justicia es igual a cambio social. La justicia promueve el cambio social en las instituciones y a nivel de estructuras políticas. Oops. So charity is directed at the effects of injustice, its symptoms, and it addresses problems that already exist. And justice is directed at the root causes of social problems and addresses the underlying structures or causes of those problems. La caridad generalmente se dirige hacia los efectos de la injusticia, a los síntomas de la injusticia. La caridad aborda problemas que ya existen. Por otro lado, la justicia se dirige a las causas profundas de estas dificultades o problemas sociales. La justicia aborda las estructuras
o las causas que dan origen a estos problemas. And charity responds to immediate needs and looks for immediate solutions. Justice responds to long-term needs and looks for long-term solutions. And that requires patience and perseverance. You don't see results for your efforts very quickly. La caridad responde a las necesidades inmediatas y busca soluciones mayormente inmediatas. La justicia responde a las necesidades a largo plazo y busca soluciones a largo plazo. No es tan satisfactoria porque requiere mucha paciencia y perseverancia. And charity is often about private individual acts, and justice more often involves public collective actions. La caridad suele consistir en actos privados e individuales. Mayormente, la justicia se refiere más a menudo a acciones públicas, acciones de grupo, acciones colectivas. And finally, charity calms things down and justice stirs things up. En resumen, la caridad lo que hace es apacigua las cosas y la justicia agita las cosas, agita las aguas, por así decirlo. And that last point is summed up in this quote from Bishop Helder Camara. Advocacy or justice challenges the current situation and challenges those in power who benefit from that situation and who will resist change. Esto se resume en esta cita del obispo Helder Câmara de Brasil. La defensoría o la justicia desafía la situación actual y los que están en el poder y se benefician de esta situación o se resisten al cambio, ¿no? Él decía que cuando doy de comer a los pobres me dicen que soy un santo, pero cuando pregunto por qué los pobres pasan hambre y están muy mal, me señalan como un comunista. So I hope that explains the difference between charity and justice. And if there are any questions, I remind you to put them in the chat. And I'll just have a pause for a moment in case there are any questions, and then I'll move on to the next part of the presentation. Espero haber sido claro en la presentación de la diferencia entre lo que es caridad y lo que es justicia. Y si hay alguna pregunta que hacer, ustedes pueden ponerlo ahí en el chat y la podemos revisar antes de pasar al siguiente punto. Buenos días. Buenos días. ¿Podríamos decir entonces que la caridad es momentáneo, es un alivio momentáneo y la justicia tarda, pero de algún otro modo llega? Brother, here is a kind of remark to what you said. She's asking, could we say that charity is a quickly response to something and justice delays a little, but in the end it comes? So is that a question or just a comment? It's a kind of comment and a kind of question. Yeah, I often use the example of when I was a teacher. You can teach students and give a test and you can see the results and see, you can get a sense of satisfaction that you have achieved something. But when you are dealing with justice issues, it takes a long time to see progress, but hopefully, eventually, justice will prevail. Yeah. Lo que el hermano señala es, por ejemplo, poniendo el ejemplo de un profesor, cuando se toma un examen, lo que hace es corregir el examen y dar el resultado a los estudiantes, y uno puede ver que los que aprobaron es
tienen una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, la justicia es diferente. La justicia necesita paciencia, llega, pero para lograr ese cambio tiene que transcurrir mucho tiempo. Okay, so are we ready to continue? ¿Podemos continuar entonces, maestros? Sí. Okay, ya. So you can see the screen I'm about to share, and I'm going to show a video on the history of human rights. Lo can que voy a see hacer that. ahora, voy a mostrarles un video corto sobre la historia de los derechos humanos. Es un resumen, pero vale la pena verlo. You can see that all right? Human rights is, Ya. geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any rights that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is very long debates. Mr. Mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra.
Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes los superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio y reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Es una responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, si el miembro del individuo común, el vecindario donde viven, la escuela o universidad donde estudian, la empresa, la granja u oficina donde trabajan. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad y justicia
igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Okay, so just to say that the Universal Declaration of Human Rights that was mentioned there is accepted by all countries in the world. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, está señalando el hermano, es aceptada por todos los países del mundo. I now want to just show you, I won't go through all the articles, but I will just show you a short video for some of the articles, and I'll start with this one. Voy a mostrarles algunos videos cortos que ilustran algunos de los artículos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Hola, linda. Hola. Ojo, es una carta para mí. Quiero que se la demos. Nick, léela. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, esperen. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a fumar. Buenas. Buena gente. A ver, ¿cuánto tienes? Ahora aprende a fumar. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Es qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias decisiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por
¿Qué es esto? Tienes derecho a saber. Okay, so what we'd like to do now is to put you into groups for about 10 minutes and just answer or discuss this question. And then perhaps you can put any comments in the chat box rather than everyone reporting back. So I will ask Tino to assign you to the groups, and then we'll come back in about 10 minutes and continue the presentation. Bien, lo que vamos a hacer en este momento, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre la temática de los derechos humanos y sobre esta pregunta, particularmente para el Perú. Lo que vamos a hacer es, vamos a asignarles a grupos de 3 personas para conversar sobre el tema por unos 10 minutos, tomando turnos, cada uno de más o menos 3 minutos, y luego vamos a regresar. Si hay algún comentario, alguna pregunta, les invito a ponerlo en el chat del Zoom. Así que el hermano Tino va a asignar los grupos correspondientes. Okay. Tomemos la pregunta y, bueno, podemos tomar un screenshot o un pantallazo o simplemente memorizar, ¿no? ¿Hasta qué punto se considera o consideras que se respetan los derechos humanos en el Perú? Y esa va a ser la pregunta para reflexionar. Okay. So, since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, there has been a development in understanding of those human rights that are defined in the Declaration. Desde su adopción, señala el hermano, también ha habido una evolución en cuanto a la comprensión de los derechos humanos definidos en la declaración. The Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948, but rights are sometimes in conflict with each other. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, fue adoptada en 1948, pero los derechos a veces entran en conflicto, en contradicción entre sí. For example, the right to free speech versus the right to privacy. Are we free to speak about the private lives of others? Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad. Les pregunto, ¿tenemos libertad para hablar de la vida privada de los otros? What about hate speech? Are we free to speak to incite violence? ¿Y qué pasa con la incitación al odio, por ejemplo? La incitación a la violencia. ¿Qué sucede con eso? What about abortion? Do we balance the right to health of a woman against the right to life of an unborn child? ¿Qué hay sobre el aborto? ¿Cómo tratamos de equilibrar el derecho a la salud de la mujer con el derecho a la vida del concebido?
there is also a difficulty in interpreting the articles. For example, the right to life and the death penalty. It is argued by some that some actions forfeit one's right to life. And again, taking the issue of abortion, some would argue that the embryo is not a human person, therefore the rights don't apply. También existe de alguna manera una dificultad de interpretación. Por ejemplo, el derecho a la vida, la pena de muerte. Se argumenta que algunas acciones anulan el derecho a la vida. Hablando sobre el aborto, se dice que el embrión no es persona humana, por lo que no se aplican los derechos. Over time, the UN system has also spelled out other rights. For example, Article 25 of the Declaration speaks of a right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care. Con el tiempo, el sistema de la ONU ha ido detallando otros derechos. Por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y asistencia médica. It's now recognized that this right includes a right to safe drinking water and sanitation, although these rights are not mentioned specifically in the declaration. Ahora se reconoce que este derecho incluye, por ejemplo, el derecho al acceso al agua potable, al saneamiento, aunque no se menciona específicamente este derecho en la declaración. And many of these rights are spelt out further in the various conventions and treaties adopted through the UN that I'll say something about later. Muchos de estos derechos se detallan en las diversas convenciones y tratados que han sido adoptados por la ONU, de los que voy a señalar algo más adelante. I will now share my screen again. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. So, human rights are universal and inalienable. They apply to all people, everywhere, at all times. Los derechos humanos son universales y son inalienables. Se aplican a todas las personas, en todas partes y en todo momento. They are indivisible. They are all equally important and all must be respected. Los derechos humanos son indivisibles, todos son igual de importantes y todos deben respetarse. Oops. What have I done? Okay. They are interdependent and interrelated. The fulfillment of one right often depends wholly or in part upon the fulfillment of others. Los derechos humanos también son interdependientes y están interrelacionados. El cumplimiento de un derecho depende total o parcialmente del cumplimiento de otros. For example, if a child is malnourished, this may affect his or her ability to learn and affect their right to an education. Por poner un ejemplo, si un niño, por ejemplo, está mal alimentado o está malnutrido, eso puede afectar su capacidad de aprender y por lo tanto se está negando su derecho a la educación. So, we ask the question, who then is responsible for ensuring human rights? Entonces nos hacemos una pregunta fundamental. ¿Quién es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? And the answer is, we all are. We all have a duty to respect the rights of others, but governments have a particular responsibility. Y la respuesta a esta pregunta es que
todos somos responsables de garantizar los derechos humanos. Todos tenemos el deber de respetar los derechos de los otros. Los gobiernos tienen una responsabilidad particular y especial. Ellos son los que deben garantizar los derechos humanos. Okay, so that brings us to the end of the session on human rights. Again, if there are any questions, feel free to put them in the chat box. And we'll move on now to the final part of this presentation, which is to talk about the UN and its various mechanisms. Hemos concluido, por así decirlo, la parte relacionada con derechos humanos. Ahora vamos a pasar al aspecto de las Naciones Unidas y los mecanismos que utilizan las Naciones Unidas. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, les invitamos a colocarlo en el chat. Okay, so the United Nations was established in 1945 after the Second World War, and almost all countries of the world are members, 193 countries, and all countries have committed to the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. La ONU fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Y casi todos los países del mundo son miembros, ¿no? Actualmente la ONU tiene 193 países miembros. Por otro lado, todos los países se han comprometido en respetar la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. So the purpose of the UN is first to maintain international peace and security. La ONU tiene algunos propósitos fundamentales. El primero es, la ONU se encarga de mantener la paz y la seguridad internacional. To develop friendly relations among nations based on respect for the principles of equal rights and the self-determination of people. Otro principio es desarrollar relaciones amistosas entre las naciones. Y estas relaciones deben estar basadas en el respeto, el principio de la igualdad de derechos y también en la autodeterminación de los pueblos. And to achieve international cooperation in solving problems. Y también apoyar para lograr la cooperación internacional para la solución de los problemas internacionales. So the UN today is a vast, complex organization. So don't try and remember the detail of everything that follows. Just try and get an overall sense of it. La ONU es una organización enorme, es una organización vasta y muy compleja. Así que no tienen que recordar los detalles de lo que sigue. Solo intenten hacerse una idea general de lo que estoy diciendo. So I'm going to share my screen again. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Okay, can you see that okay? ¿Pueden visualizar la pantalla, maestros? Okay, so Sí. that's Bien. okay. Okay, so there are a number of organs of the United Nations, principal organs. The first one is the General Assembly that meets in New York. Hay varios organismos que conforman las Naciones Unidas. En primer lugar está la Asamblea General con sede en Nueva York. Okay, then we also have the Security Council, which meets in New York, the International Court of Justice, which meets in The Hague in the Netherlands, the Economic and Social Council, which also meets in New York, and it is all supported by a secretariat. And there's also another principal organ that is in abeyance because it was set up to guide nations that former colonies
to independence and self-government. Ok, también tenemos el Consejo de Seguridad que tiene su sede en Nueva York, el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya en los Países Bajos. Tenemos la Secretaría de la ONU y una serie de organismos adicionales o subsidiarios, como se les llama. Por ejemplo, los comités, las juntas, consejos, hay grupos de trabajo, entre otros organismos. There are also a range of subsidiary bodies, committees, boards, councils, working parties. También hay otros organismos importantes, organismos subsidiarios y grupos de trabajo relacionados o asociados a la ONU. And one of the most important subsidiary body is the Human Rights Council, which is based here in Geneva. Uno de los más importantes, uno de los órganos más importantes subsidiarios es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede aquí en Ginebra. There are also various UN organizations and agencies such as UNESCO, the World Health Organization, the International Labour Organization, the UN Environment Programme, and the list goes on. También hay varias organizaciones y agencias de la ONU. Por ejemplo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas actualmente para el Medio Ambiente con sede, bueno, en Nairobi. Y la lista continúa, es una lista larga. So the UN has also adopted various treaties, conventions, protocols, and declarations. La ONU también ha adaptado diversos tratados, convenciones, protocolos y declaraciones. Optional protocols are additional legal provisions that are added to an existing treaty, which must be ratified separately by countries that were signatories to the treaty. Los protocolos son disposiciones jurídicas adicionales, señala el hermano, añadidas a un tratado existente que deben ser ratificadas por separado por los países firmantes del tratado. Treaties and conventions are meant to be legally binding, but there's no international enforcement mechanism. Los tratados y convenciones son vinculantes a un país, pero no hay un tratado de ponerlo como una ley o hacerlos ley a esos tratados y convenciones. And declarations are not intended to be legally binding, but are intended to give voice to particular aspirations. Las declaraciones no pretenden ser jurídicamente vinculantes, sino que pretenden dar una voz a las aspiraciones particulares. So, in addition to the Universal Declaration of Human Rights, there are 9 core human rights treaties, which I'll now bring up on the slide, and I'll say something about each one in a moment. Voy a señalar algunos asuntos relacionados con la declaración en un momento, Declaración Universal en un momento. So we have the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatments or Punishments, the International Convention on the Protection of All Migrant Workers and their Families, the Convention on the Rights of People with Disabilities,
and the Convention on the Rights for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. And Peru has ratified all of those conventions. So you probably don't need to repeat that, Elmer. They can read that. Bien. Lo que hizo el hermano, como ustedes pueden ver el listado ahí de tratados, es mencionar otros tratados importantes de las Naciones Unidas, ¿no? Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta la Convención Internacional que señala el hermano para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y él menciona algo importante, dice que el Perú es firmante de todos estos tratados. I mentioned optional protocols. For example, the Convention on the Rights of the Child was created in 1989 before the internet was widely used. El hermano señala que ha mencionado protocolos opcionales. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño señala que se creó en 1989 antes de que se generalizara el uso del internet. So the internet has been accompanied by a rise in child pornography and exploitation of children, which was not an issue back in 1989. Él menciona que el uso del internet ha ido acompañado de un aumento, por ejemplo, de casos de pornografía infantil, explotación, etcétera, y que no existía en 1989. So the optional protocol is an additional treaty to accompany the convention, which countries must ratify separately. De aquí que la convención vaya acompañada de un tratado adicional que los países deben ratificar por separado. And as I mentioned, Peru has ratified all of those conventions. Como señalé anteriormente, el Perú ha ratificado todos estos tratados fundamentales de derechos humanos. So there are a range of UN bodies that monitor human rights and states' compliance with the treaties they've committed to, and they're called treaty bodies. El hermano dice que hay una serie de órganos de la ONU que se encargan de supervisar los derechos humanos y su cumplimiento por parte de cada uno de los estados que se han comprometido o han firmado los tratados, y estos se llaman órganos de tratados. So the human rights treaty bodies are committees of independent experts that monitor the implementation of those core treaties. Él señala que los órganos de tratados de los derechos humanos dice que son comités conformados por expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. And the treaty bodies consider state parties' reports and they consider individual complaints or communications. Los órganos de tratados dicen que lo que hacen es examinar los informes de los estados que son miembros y examinar también las denuncias o comunicaciones individuales. And they also publish general comments on the treaties and they organize discussions on related themes. También dice que publican comentarios generales sobre los tratados y que organizan debates sobre temas relacionados con estos tratados. And the treaty bodies meet in Geneva. Y bueno, la mayoría de órganos creados en virtud de estos tratados se reúnen con frecuencia en Ginebra, en Suiza. When a country ratifies a treaty, it assumes a legal obligation to implement the rights recognized in that treaty. The country also has an obligation to submit regular reports to the committee set up under the treaty on how rights are being implemented. Señala que cuando un país ratifica uno de estos tratados, el país asume la obligación legal de aplicar los derechos reconocidos en ese tratado. El país tiene también la obligación de presentar informes periódicos al comité de supervisión creado
en virtud de ese tratado sobre cómo se están aplicando estos derechos en el país. So to meet their reporting obligation, states must report every 4 or 5 years to the committee. Para cumplir con esta obligación de informar sobre cómo se están desarrollando o aplicando los derechos, cada país, cada estado debe hacerlo, debe hacer un informe cada 4 o 5 años. So in addition to the government report, the treaty bodies receive information on a country's human rights situation from other sources, including non-government organizations. Además del informe del gobierno, los órganos de vigilancia de los tratados pueden también recibir información sobre la situación de los derechos humanos en un país de otras fuentes. Por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales. So in the light of all the information it receives, the committee examines the country's report, and based on the dialogue, the committee publishes its concerns and recommendations referred to as concluding observations. Y a la luz de toda la información disponible, el comité examina el informe junto con los representantes del gobierno y dice que basándose en este diálogo, el comité publica sus preocupaciones y también recomendaciones denominadas observaciones finales. So an option for NGOs like ERI is to submit alternative or shadow reports with questions and recommendations to the committee undertaking a review of a particular country. Dice que una opción o otra opción para organizaciones como Edmund Rice Internacional es presentar informes alternativos con preguntas y recomendaciones al comité que lleva a cabo el examen de un país determinado. In preparing a submission, we have to gather information from our people who have experience of the situation in their home country. Y a la hora de preparar, por ejemplo, un informe, dice que se tendría que contar con algún mecanismo para recabar información por parte del personal que trabaja para la organización con experiencia en la situación que está sucediendo en la situación del país. And of course, submitting reports is just one task. There's also a role for people to follow up the recommendations and commitments made by governments to ensure they are implemented. Dice, por supuesto, presentar informes es solo una de las tareas. Los defensores de derechos humanos también tienen un papel que desempeñar en el seguimiento de esas recomendaciones y los compromisos asumidos por el gobierno. So the Human Rights Council also oversees two important mechanisms for monitoring human rights. The Universal Periodic Review, which is the main mechanism we use at present and which I'll explain in a moment, and special procedures. El Consejo de Derechos Humanos también supervisa dos mecanismos importantes de vigilancia de los derechos humanos. Uno es el examen periódico universal, conocido como EPU, que es el principal mecanismo que utilizamos actualmente y que explicaremos en su momento. Y el otro son los procedimientos especiales, de los cuales hablaré en un momento. So a brief word on special procedures. The Human Rights Council can appoint an independent expert or special rapporteur or working group to examine and report on the situation in a particular country or on a particular theme. Unas breves palabras sobre los procedimientos especiales. El hermano dice que el Consejo de Derechos Humanos puede nombrar a un experto independiente o un relator o un grupo de trabajo para que examinen la situación de un país determinado o sobre un tema concreto e informen al respecto sobre eso. So, as of October in 2022, there were 45 thematic and 14 country mandates. Some examples of thematic mandates are listed there. The Special Rapporteur on the Right to Food, the Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation,
the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children. A octubre del 2022 había, el hermano dice, 45 mandatos temáticos y 14 mandatos por país. Algunos ejemplos de estos mandatos temáticos son, por ejemplo, el relator especial sobre o para el derecho a la alimentación, el relator especial para el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y el relator especial para la trata de personas, especialmente mujeres y niños. And the countries where human rights concerns have resulted in the appointment of special rapporteur are listed there on the slide. And you'll see that Russia was added to the list in last year as a result of its invasion of Ukraine. Los países en los que la preocupación por los derechos humanos ha dado lugar al nombramiento de un relator especial para ese país son los que están ahí en la lista: Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Camboya, y Rusia también está añadida a la lista, esto por la invasión a Ucrania. So special rapporteurs make visits to countries. So NGOs can make direct contact with the special rapporteurs to raise issues of concern and and they can also request the rapporteur to make a visit to their country. Cuando un relator especial visita un país, las ONGs tienen la oportunidad de ponerse en contacto directo con ese relator especial para plantear cuestiones que les preocupan o que preocupan del país, y también para solicitar al relator especial que haga una visita al país. Eso también se puede hacer. Okay, I'm now going to show you a short introduction to the UPR. Voy a hacer una breve introducción a lo que es la evaluación periódica universal de un país. Non, je peux t'offrir. Tu m'apportes ce que je te demande. Ce que tu appelles You have to brother, share screen. okay, I was to tell him the same. So like was still Just a moment, I'm trying to skip. El Okay, examen periódico universal. es okay, un hang on. Un momentito. Okay. Here we go. único de la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo pretende mejorar la situación de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU. El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves. La primera etapa es el examen en Ginebra, que evalúa la situación de los derechos humanos. La segunda etapa es la implementación de las recomendaciones en el periodo entre un examen y otro en el país del estado examinado. La tercera etapa es la evaluación de la implementación de recomendaciones y de la situación de los derechos humanos en el estado desde el primer examen. Existen 3 documentos claves usados para examinar al estado. Un informe nacional escrito por el estado examinado, para el cual el estado debe realizar una consulta nacional con la sociedad civil para estimular la situación de los derechos humanos en el mismo. Una recopilación preparada por la OACDH de la información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y agencias de la ONU. Un resumen preparado por la OACDH de información recibida de instituciones nacionales y ONGs. El examen en Ginebra consiste de 3 momentos. Primero, el estado es examinado por otros estados en un grupo de trabajo que dura 3 horas y media. Los estados hacen recomendaciones o sugerencias para mejorar la situación de derechos humanos. El resultado de este grupo de trabajo es un borrador que contiene estas recomendaciones. Segundo, este borrador es adoptado por el grupo de trabajo unos días después del examen. Tercero,
Este borrador es adoptado de nuevo, esta vez por el Consejo de Derechos Humanos unos meses después. El EPU es un proceso universal por varias razones. Primero, porque como lo hemos visto, examina a todos los estados del mundo. También porque concierne a todos los derechos humanos, desde derechos políticos y civiles hasta los económicos, sociales y culturales. Por último, el EPU le concierne a todos. Los estados son examinados por otros estados, pero la sociedad civil, las instituciones nacionales, los medios de comunicación y los ciudadanos tienen un papel muy importante en él. Para más información sobre el EPU, visite www.upr-info.org. Okay, I think, Tara, we're focused on building digital foundations for the new world. A world where infrastructure okay. So just to recap, each state in the world has its human rights record examined every 4 to 5 years, and the same procedure is followed for each state. Solo para recapitular, cada estado del mundo examina su historial de derechos humanos cada 4 o 5 años. Se sigue el mismo procedimiento para cada estado. Civil society organizations, including NGOs like Edmund Rice International, can make submissions as part of the UPR and then lobby sympathetic states to put forward their recommendations. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG, como por ejemplo Edmund Rice International, pueden hacer presentaciones como parte del EPU, del examen periódico universal, y luego presionar a los estados para que presenten esas recomendaciones que se están haciendo. We can't participate directly in the process, only states can do that. States make recommendations to other states about how they can improve their human rights record. Nosotros no podemos participar directamente en este proceso de evaluación periódica. Solamente lo hacen los estados. Y los estados hacen recomendaciones a otros estados sobre cómo puede mejorar su historial y la implementación de los derechos humanos. States can then either accept or note the recommendations put to it. If they note it, it means they don't intend to implement the recommendation. Después de la evaluación, los estados pueden aceptar o tomar nota de las recomendaciones que se les están formulando, lo que significa que no tienen intención de aplicárselas cuando no aceptan. It's then up to our people in that country to continue to remind the government to honor its commitments and to ensure that what is promised will actually be put into practice. Corresponde entonces a la gente, a la población del país, hacerle recordar al gobierno que cumpla sus compromisos y garantice que lo prometido se lleve realmente a la práctica, después de asumir compromisos o aceptar recomendaciones en el examen periódico. Peru was reviewed last month. Unfortunately, the list of recommendations are not yet available in Spanish, but we will pass them on to you if you are interested when they become available. Deben saber que el examen periódico universal al Perú fue realizado el mes pasado. Lamentablemente, la lista de recomendaciones aún no está disponible en español, pero si están interesados, podemos enviárselas cuando esté disponible. Okay, I will now show you the recommendations that were made from the previous review of Peru in 2017, just to give you an idea of the process. And of course, it's just some of the recommendations. There are many more, but I've just got enough to show on one screen. Ya, lo que voy a hacer es voy a mostrarles algunas recomendaciones de la revisión periódica del Perú en el 2017, solo para darles una idea del proceso. So
in all of these procedures, it's important to remember that the UN doesn't have the power to compel states to do anything. And many states, for example, North Korea, defy the international community. En todos estos procedimientos es importante que conozcan que la ONU no tiene el poder de obligar a los países a hacer nada. Muchos estados incluso desafían a la comunidad internacional. Este es el caso de Corea del Norte, por ejemplo. But states are sensitive to international opinion, and they are open to respectful, well thought out suggestions and recommendations. Pero ustedes saben que los países son muy sensibles a la opinión internacional y por ende pueden estar abiertos a sugerencias y recomendaciones respetuosas y bien pensadas. So that really brings me to the end of this presentation. But just to mention that we do have a monthly newsletter and we do have a website and a presence on social media. Fortunately, they're all in English, but you might be able to get the newsletter translated into Spanish. But Elmer can pass on any information about that if you are interested. Con esto yo estoy concluyendo mi presentación. Tenemos nosotros una página web de la organización de Edmund Rice Internacional. Tenemos también el Facebook. Lamentablemente nuestro boletín informativo no está disponible en español, pero Elmer puede echar una mano por ahí si están interesados. Okay, so that's it from me, Elmer. I hope that's been okay. Bueno, es por mi parte, yo ya he concluido y bueno, espero que haya sido de su agrado y que hayan tenido una idea por lo menos general de lo que son los derechos humanos. Okay, so. Muchísimas gracias, profesor Elmer, señor Brian Bond, quien nos ha dado mayores luces del gran trabajo que realmente se hace a través de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hay una tarea pendiente aún en nuestro país, tan convulsionado por la crisis social que afrontamos, ¿no? En la lucha de poderes, y que lastimosamente pues no hace mucho en la solución de los problemas más álgidos que tiene nuestro país, ¿no? Y es una preocupación continua desde nosotros, desde la educación, ¿no? Como nosotros como educadores, el también hacer la reflexión en las aulas con los estudiantes, ¿no? Que ellos también sepan que tenemos que estar a la defensa de nuestros derechos, ¿no? Hay derechos, no pueden ser invalidados, ¿no? Y también tenemos que estar atentos a cuando ocurre algo que no está bien, no es justo, ¿no? Entonces, para velar por la democracia, ¿no? Para velar por la justicia social, ¿no? Y también, como todo franciscano, ¿no? Para velar por la paz social y hacer el bien entre nosotros, ¿no? Entre los miembros de nuestra comunidad, de nuestra sociedad y del mundo. Entonces, una noble misión la que están haciendo y realmente también se tiene que replicar a través de las aulas en la educación, ¿no? En nuestro país, sobre todo, que es un país que sigue estando, mire, la cantidad de recomendaciones que esto nos ha mostrado y que realmente pues siguen habiendo, ¿no? Como es interminable, que aún las soluciones están bastante lejanas todavía por darse, ¿no? Mientras que todavía haya esta guerra civil, esta lucha de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, y donde no se establecen los acuerdos adecuadamente, donde no se establece un clima de diálogo, de paz social. Muchísimas gracias a ustedes por estas charlas establecidas el día de hoy, donde creo que nos vamos con esa reflexión, ¿no? Gracias, maestros. Brother Ryan, just a word. She's saying some words of thanks to you for sharing this valuable information. She's also reflecting
on the situation, the ongoing situation across the country, and now the remaining job, she says, is just to share these ideas with the students in each one of the classrooms. And once again, she's thanking ERI for this noble mission of spreading and promoting and defending human rights. Thank you. Okay. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. You want to say something else, Brother Brian? Nothing else, just unless there's any questions, or if there's any follow-up questions, you can forward them to me after the session, and I'm happy to respond. But yeah. Vanessa has raised her hand. Maybe she'd like to speak. Vanessa. Yeah. Okay. Vanessa, maestra, adelante, sí. Well, now, Brother Brian, thank you so much. Really, your words help us to clarify our thoughts about our rights, and we hope you will continue giving testimony about these important issues and help people understand the importance of their rights, on the importance of knowing their rights and how they can promote them. That is very important nowadays, especially in our country. Thank you. Thank you. Thank you so much, Miss Vanessa. Gracias, maestra, sí. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por hacer posible este webinar. Agradezco particularmente a la hermana Diana. Gracias, directora Susanita, por el apoyo. Y bueno, el hermano mencionó al final que si hay alguna pregunta extra que le quieran hacer a él, por ejemplo, bueno, lo pueden poner en el chat, y si hay alguna respuesta que tiene que dar, lo hacer a través de mí en algún momento, hacer llegar a ustedes. Seguro que no es la última vez que nos vamos a ver, porque los hermanos siempre están organizando talleres en diferentes temáticas relacionadas con el cuidado de la tierra también. Y bueno, esperemos verlos otro momento. Cuídense mucho y que comiencen esta jornada del inicio del año escolar con muy buen pie y todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias por ser parte de este webinar hoy día. Okay. Muchas gracias, hermano Brian. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias.